Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios 15. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y permitirnos tener este servicio en español. Primera de Corintios, capítulo 15. Y esta mañana simplemente quiero continuar una serie que he estado haciendo por lo menos una o dos veces al mes acerca de las doctrinas principales, las doctrinas que nosotros creemos como una iglesia. Y el día de hoy quiero predicar acerca de la doctrina de la salvación, la doctrina de la salvación. Quiero leer primeramente lo que dice nuestra declaración de fe acerca de esto. Nuestra declaración de fe dice salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. El único requisito para la salvación es creer en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, poner toda su confianza en el Evangelio, las muertes, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y una doctrina que va de la mano con la salvación es la seguridad eterna, donde dice nuestra declaración de fe, cualquiera que cree en el Señor Jesucristo y recibe la salvación jamás perecerá y tiene vida eterna, es decir, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, eso es el tema que vamos a abarcar el día de hoy, es el tema de la salvación. Estamos aquí en 1 Corintios 15, mire versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces aquí en 1 Corintios 15, Pablo está hablando a los corintios y este capítulo se va a enfocar en la resurrección, pero vemos en los primeros versículos que dice que somos salvos. En versículo 2 dice que fuimos salvos por el Evangelio. Y aquí describe el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, muchas veces personas se llaman evangélicos, pero después les preguntas qué es el Evangelio y no saben. Ellos no pueden describírtelo, pero aquí vemos una definición del Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección. Y es nuestra confianza en eso que nos salva. Vayan conmigo a Hechos 16. Hechos 16. Es solo por nuestra fe en el Evangelio, en que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, que tenemos salvación. Porque el enfoque de la salvación no es lo que nosotros hacemos, no es nuestras obras, no es nuestro mérito. El enfoque de la salvación es lo que Jesús hizo. Y cuando ves una salvación por obras, lo que ves es que ellos enfatizan lo que nosotros hacemos. Cuando alguien dice es que tienes que hacer buenas obras, que tienes que ser buena persona, es que tienes que hacer estos 7 sacramentos para ser salvo, lo que están enfatizando es lo que hace uno. Pero la salvación bíblica lo que enfatiza es, mira, hay que confiar en Jesucristo, que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús fue sepultado, que Jesús fue al infierno, que Jesús resucitó. Eso es el Evangelio, eso es lo que tenemos que poner toda nuestra confianza y depender de eso para ser salvo. Y esa es la salvación bíblica, eso es lo que la Biblia enfatiza, es el creer, confiar en el Evangelio. Mire Hechos 16, versículo 30. Sé que son versículos conocidos si vas a ganar almas. Dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí tenemos una pregunta directa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para no ir al infierno? Y la respuesta es simple, creer en el Señor Jesucristo. No dice ser buena persona, no dice ser bautizado, no dice ve a la iglesia, no dice pórtate bien, no dice, ¿verdad? Haz todas estas 7 evidencias de salvación. Lo único que dice es simplemente cree en el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Efesios 2, Y en la Biblia la palabra creer significa confiar. No solo es creer que Jesús es real, no solo es creer que Jesús existe, no solo es creer que Jesús, ni siquiera solo es creer los hechos del Evangelio. El creer en la Biblia significa confiar. Confiar que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, y confiar que eso es suficiente para llevarnos al cielo. Muchas veces ganando almas, yo le explico a la gente, es como que tienes que confiar que Jesús ya compró tu boleto para ir al cielo y que ya está pagado. No es confiar, bueno, Jesús hizo la mayoría, y después yo tengo que hacer mi parte. Eso no es confiar en Jesús, todavía está confiando en uno.
Si yo tengo que creer en Jesús y ser bautizado y ir a la iglesia y portarme bien, no estoy confiando 100% en Jesús, todavía estoy confiando en mí mismo. Y si yo confío en mí mismo, aunque sea un poquito, voy a ir al infierno porque soy pecador. Para realmente creer en Jesús, confiar en Él, es dejar de creer en mí mismo y confiar solo en Jesucristo. Es como si me subo a un avión, yo tengo que confiar completamente en el piloto para llevarme a donde voy. Si yo trato de ayudar al piloto a volar el avión, realmente no estoy confiando en el piloto, estoy confiando en mí mismo. Y no es un concepto difícil de entender, pero muchas veces gente confunde las palabras. Mucha gente dice, oh, si yo creo en Jesús, yo trato de hacer bien. Pero eso no es lo mismo. Creer en Jesús y hacer lo bueno no es lo mismo. Y hay que ser claros en explicando la salvación, que hay una diferencia, hay una distinción entre ser buena persona y tener fe. Tener fe es simplemente confiar en Jesús. Ya lo que uno hace y cómo se comporta es completamente diferente a nosotros creyendo el Evangelio. Efesios 2, mira el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí en Efesios 2 lo hace muy claro en esos versículos que somos salvos por la gracia de Dios, por nuestra fe en Él, nuestra confianza en Jesús. No es lo que nosotros hacemos, es un don. La Biblia describe la salvación como un don. Muchas personas quieren pensar en la salvación como un premio, como algo que nosotros ganamos, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, al final de nuestra vida, nuestro bien, nuestro mal va a ser pesado, y si nuestro bien es más que nuestro mal, entonces uno va al cielo porque se lo ganó. Pero la Biblia no describe la salvación como una carrera, la Biblia no describe la salvación como un premio, la Biblia describe la salvación como un regalo, un don que simplemente recibimos. Y así como si yo fuera a regalarle a alguien, ¿verdad? Hoy es Día del Padre, así como si yo le fuera a comprar un regalo a mi papá, yo no le voy a después cobrar, dame dinero, ¿verdad? Aquí está el recibo. No, le voy a dar un regalo gratuito, simplemente él lo tiene que recibir. De la misma manera, Dios ya pagó por nuestra salvación a través de Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, siendo sepultado, resucitando. Y ya nuestra salvación está pagada. Nosotros simplemente tenemos que recibir el regalo de Dios que nos está ofreciendo a través de nosotros poner nuestra fe en Jesucristo. En el versículo 9 lo hace muy claro que no es por obras para que nadie se gloríe. Vaya conmigo a Tito 3. Obras simplemente es cualquier cosa que nosotros hacemos, cualquier esfuerzo humano. Y la Biblia es clara que no es por obras. Las obras no son un requerimiento para ser salvo, las obras no son un requerimiento para mantenerme salvo, y las obras tampoco son un requerimiento para comprobar que realmente soy salvo. Lo que la Biblia hace claro es que las obras y la salvación van completamente separados. No las podemos mezclar, no hay ninguna mezcla entre las dos. Una cosa es ser salvo por la fe, y otras cosas es nuestras buenas obras. Eso no es decir que las buenas obras son malas, pero sí es decir que las buenas obras no nos pueden salvar. Tito 3, mira el versículo 5. Tito 3, 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces aquí otro versículo que claramente dice que no somos salvos por nuestras obras que nosotros hayamos hecho, somos salvos por la misericordia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por Dios. Vayan conmigo a Gálatas 2. Entonces el primer punto que estoy haciendo es simplemente que nuestra salvación es por fe, la obtenemos por fe, no por nuestras buenas obras, no por lo que uno hace, porque por lo que uno hace nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo por mérito humano, nadie puede ser salvo por los sacramentos, nadie puede ser salvo por ser buena persona, nadie se puede ser salvo por tratar de parar de pecar. La única manera de ser salvo es simplemente por toda nuestra confianza en Jesucristo. Y si alguien trata de añadir algo a eso, esa persona no es salva y está haciendo una salvación por obras que nunca le puede salvar, porque la Biblia es clara que nadie puede ser salvo por obras. Y es lo que la mayoría de las iglesias enseñan. Muchas iglesias dicen, no, salvación es por fe, pero si realmente tienes fe, vas a hacer todas esas buenas obras. Salvación es por fe, pero si vas y matas a alguien, entonces realmente no fuiste salvo, realmente no tuviste fe. Salvación es por fe, pero no solo puedes vivir como se te dé la gana, tienes que seguir perseverando. ¿Verdad? Los pentes les gusta decir eso, que les preguntas, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Oh, solo fe, no obras. Ok, ¿la puedes perder? Oh, no, es que tienes que perseverar hasta el fin. Entonces estás añadiendo obras a la fe, y eso no es salvación. Por eso la mayoría de las iglesias, mayoría de las denominaciones no son salvas, porque están añadiendo obras a fe para ser salvo y no son salvos. Por eso los pentes no son salvos porque están añadiendo obras. Por eso los católicos no son salvos porque están confiando en sus sacramentos
para salvarles. Por eso las otras denominaciones no son salvas porque enseñan la salvación una mezcla de fe y obras, donde la Biblia es clara que la única manera de ser salvo es a través de 100% fe en Jesús, 0% obras por nuestra parte. Gálatas 2, mira el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces aquí la Biblia, otra vez, otro versículo muy claro que dice que somos salvos por la fe de Jesucristo, no por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Nadie puede ser salvo por la fe. Por las obras, perdón. Nadie puede ser salvo por las buenas obras que hacemos. Solo somos salvos por la fe. Vayan conmigo a Juan 3. Juan 3. Hay muchas personas, lo irónico es que las personas que nos dicen que tienen que ser buenas obras para ser salvo, lo que muchas veces ellos ni siquiera están viviendo una buena vida. Muchas veces ellos dicen, oh, tienes que ser buenas obras para ser salvo, mientras tienen una caguama, una cerveza en su mano. Oh, es que tienes que ser buenas obras para ser salvo mientras tienen un cigarrillo, ¿verdad? Tienes que ser buenas obras para ser salvo mientras ellos están viviendo con su novia y no están casados. Nadie puede ser salvo por las buenas obras. Pablo mismo habla de eso, que él no, en Filipenses habla que él es salvo no porque sus buenas obras, no por lo que él ha hecho, porque eso no vale nada, es salvo por la fe. Entonces Pablo mismo no está llegando al cielo por las buenas obras. Y Pablo probablemente fue mejor cristiano que la mayoría de esta gente. Si él no está llegando al cielo por las buenas obras, nadie está llegando al cielo por esas buenas obras. La única manera de ser salvo es por la fe en Jesucristo. Vayan conmigo a Juan 3, mire el versículo 15. Esos versículos enfatizan esto. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces otra vez enfatizan esos dos versículos que somos por creer, que después tenemos vida eterna. Mira Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo, el que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, en estos versículos enfatiza otra vez que solo es por creer, no por nuestras buenas obras, que somos salvos. Entonces, mi primer punto es que la salvación se obtiene por fe, no por obras. Mi segundo punto, que va de la mano con este punto, es que la salvación es eterna. Ya que uno tiene salvación, es salvo para siempre. Ya una vez salvo, siempre salvo. Ya que alguien tiene salvación, nunca la puede perder. Y hay varias razones por esto, pero noten el versículo 36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna en el futuro. Yo no estoy esperando tener vida eterna cuando muera. Yo tengo vida eterna el momento que yo creo en Jesús. Porque la salvación no es un proceso. No es 7 sacramentos. No son varios pasos. Es un momento, es un instante. Y el momento que yo creo en Jesús, yo tengo vida eterna. Y ya que yo tengo vida eterna, la tengo para siempre. Nunca la puedo perder. Porque es eterna. Si Dios me fuera a quitar la vida eterna, entonces realmente nunca fue eterna. Realmente nunca fue vida temporal, no fue vida eterna. Vayan conmigo a Juan 5. Juan 5, mira el versículo 24. Eso es Jesús hablando. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí Jesús dice en 3 diferentes maneras que ya que alguien es salvo para siempre. Primeramente dice que tiene vida eterna. Entonces, ¿por qué es salvo para siempre? Porque tiene vida eterna. Ya que tengo vida eterna, nunca la puedo perder, porque si no, no sería eterna. Pero también dice que no vendrá a condenación. Ya que yo creo en Jesús, ya nunca vendré a condenación, ya nunca iré al infierno, porque ya fui perdonado por mis pecados. El momento en que yo creo en Jesús, ya Dios me perdona todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y por eso ahora yo puedo ir al cielo y ya no vengo a condenación. Y después, al final del versículo dice, ha pasado de muerte a vida. La otra razón que soy salvo para siempre, es porque ya no estoy muerto en mis delitos y pecados, ahora tengo vida eterna, ahora estoy vivo, y ya que estoy vivo, ya que tengo vida eterna, nunca puedo ir al infierno, porque esa es la muerte segunda. Entonces, ya que yo tengo vida eterna, nunca puedo ir a esa muerte. Vayan conmigo a Juan 6, versículo 47.
Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces otra vez de la boca de Jesús mismo, ya que alguien cree en Jesús, tiene vida eterna. Vayan conmigo a Romanos 4. Romanos 4. Quiero ver otro versículo acerca de eso. Romanos 4, mira versículo 4. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces nadie puede ser salvo por las obras, porque debe una deuda de pecado. Versículo 5. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Entonces en estos versículos enfatiza otra vez que somos salvos solo por la fe, no por las obras. Pero después dice en el versículo 7 que nuestros pecados e iniquidades son perdonadas, son cubiertos. Y en el versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Y ese imputará es futuro. Y lo que la Biblia está diciendo es que, mira, al momento de ser salvo, yo fui perdonado por todos mis pecados. Y cuando yo vuelvo a pecar, ya Dios no lo cuenta contra mi cuenta, porque ya Jesús lo pagó. Ya Jesús pagó por todos mis pecados. Entonces yo ya no tengo que pagar por esos pecados porque Jesús ya lo hizo. Entonces, si Dios ya no cuenta mis pecados contra mí, entonces no puedo perder mi salvación. Porque ya fui perdonado, ya fue cubierto por Jesús. Vayan conmigo a Hechos 17. Entonces, mis primeros dos puntos fueron que salvación es por fe, no por obras. Mi segundo punto fue que la salvación es eterna, nunca se pierde. Pero quiero también abarcar otros temas, porque personas dirían, bueno, ¿qué tal el arrepentimiento? Personas dirían, bueno, es que usted está enseñando una salvación sin arrepentimiento. Tienes que arrepentir de todos tus pecados para ser salvo. Y yo quiero contestar eso brevemente también aquí. Hechos 17, mira el versículo 30. Típicamente ese es el pasaje que muchos citan para decir esto. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces dicen, ¿ves? La Biblia dice que Dios está demandando que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Entonces tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Pero ese versículo no dice eso, simplemente dice que se tienen que arrepentir. Y la pregunta es, bueno, ¿qué significa arrepentimiento? Porque ese es un tema muy debatido y típicamente ellos no tienen ningún pasaje donde pueden claramente definir arrepentimiento, pero les gusta atacarnos y les gusta atacar, es que ustedes dicen que no tienes que arrepentirte. Y típicamente he escuchado que cuando ellos abarcan este tema, típicamente van a diferentes pasajes como este, y después leen cuando Juan dice que te arrepientas, leen cuando Jesús dice que te arrepientas, leen este pasaje y dicen, ¿ves? Juan el Bautista predicó arrepentimiento de pecados y Jesús predicó arrepentimiento y Pablo predicó arrepentimiento. ¿Y ustedes por qué no lo predican? Pero mira, eso no dice que tienes que arrepentir tus pecados, simplemente dice que se tienen que arrepentir. Bueno, la pregunta es, ¿qué significa arrepentimiento? Mire Hechos 19, mire el versículo, leamos este versículo 1. Dice que aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las religiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Entonces, hay unos discípulos aquí que decían que tenían el bautismo de Juan, pero ni siquiera sabían del Espíritu Santo. Y después Pablo les aclaró, mira, eso es lo que Juan estaba predicando. Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Ok, Juan estaba predicando el arrepentimiento. ¿Pero qué significa eso? Que creyesen en aquel que vendría después de él. No, Juan no estaba predicando, bueno, tienes que parar de pecar, tienes que parar de tomar, tienes que parar de ir a tus pachangas, tienes que parar de cometer adulterio y fornicar. La Biblia no dice que eso es lo que Juan está predicando. Juan está predicando, mira, tienes que arrepentirte. ¿Qué significa eso? Creer en Jesús. Porque el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento para salvación es simplemente un cambio de mente.
La Biblia, la palabra arrepentir simplemente significa girar o cambiar. Y el contexto dicta de qué estamos cambiando, de qué estamos girando. Aún en Hechos 17, Pablo está predicando a un montón de gente que están adorando dioses falsos. Pablo está predicando a gente en Atenas que donde tenían un altar al Dios no conocido. Y Pablo dice, mira, yo te voy a predicar a ese Dios. Y Pablo mismo le está diciendo, mira, para de idolatrar y cree en Jesús. Este es el arrepentimiento que Pablo está refiriendo en Hechos 17. Y aún lo podemos ver. Regresemos a ese pasaje. Mire solo un versículo arriba. Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, aún en contexto, Pablo está diciendo, mira, no pienses que Dios es una estatua o es una piedra como los que tienes aquí. No pienses que eso es Dios. Dios es más alto que eso. Dios no puede ser reducido a estas cosas. No pienses que eso es Dios. Ahora es tiempo de que Dios en los tiempos pasados pasó eso por alto eso, pero ahora está demandando que todos se arrepientan. Lo que está diciendo es que ya para de adorar a esos ídolos y creer en el Señor Jesucristo. Cambia tu mente. Es lo que está diciendo Pablo en Hechos 17. Y lo que Juan el Bautista estaba predicando en Hechos 19, según Hechos 19, es que creyesen, es que cambien su mente. Para que alguien sea salvo, no pueden ser salvos sin arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que tienen que reconocer que lo que creían antes estaba malo, estaba incorrecto, y tienen que cambiar su mente y creer en Jesús. Alguien no puede decir, bueno, yo soy católico, yo creo en los sacramentos, pero también creo en Jesús. Déjame orar y ser salvo. Esa persona no puede ser salva. Primero tiene que arrepentirse del catolicismo, tiene que parar de confiar en sus sacramentos y confiar solo en Jesús. Alguien no puede simplemente añadir a Jesús por encima de lo que ya tienen. Tienen que cambiar su mente, tienen que completamente reemplazar lo que estaban confiando antes y confiar solo en Jesús. Y yo no oro con alguien a menos que ellos hayan demostrado arrepentimiento, ¿verdad? Si yo le pregunto a alguien, mira, ¿ves cómo esto es diferente? Y ellos me dicen, no, es lo mismo que siempre he creído. Yo no voy a hablar con esa persona porque claramente están diciendo que no ha cambiado su mente, no se ha arrepentido. También, si yo les digo, mira, ¿ves que eso es diferente? Me dicen, sí. ¿Estás dispuesto a cambiar tu mente? Me dicen, no. Entonces tampoco voy a orar con ellos porque, mira, un católico puede reconocer que lo que estamos diciendo es diferente. Pero a menos que ellos cambien su mente y crean en Jesús, ellos no son salvos. Entonces yo creo que es importante como ganador de alma de confrontar a las personas y asegurarnos que ellos están cambiando su mente, que realmente han cambiado de opinión, porque eso es el arrepentimiento. Y alguien no puede ser salvo sin arrepentimiento, pero nota que no dice estos pasajes que tienen que arrepentirse de sus pecados. Alguien no tiene que decidir, bueno, voy a dejar de fumar hoy, voy a dejar de tomar hoy para ser salvo. Eso no es arrepentimiento, eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está enseñando es que el arrepentimiento que ellos tienen que tener es parar de confiar en sí mismos, parar de confiar en sus buenas obras, parar de confiar en su religión falsa y confiar solo en Jesús. Ese cambio de mente es el arrepentimiento bíblico. Vayan conmigo a Romanos 10. Romanos 10. Si yo tuviera que arrepentirme de mis pecados para ser salvo, la pregunta es, ¿de cuántos pecados me tengo que arrepentir? Porque yo he escuchado diferentes variantes de esto. Yo he escuchado algunas personas que dicen, bueno, solo tienes que arrepentirte del pecado principal en tu vida. Otros dicen, bueno, cualquier pecado que te vino a tu mente, ese es el pecado que tienes que arrepentirte. Otros dicen, no, tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Entonces, ¿cuál de estos es? Si tengo que arrepentirme de mis pecados para ser salvo, ¿a qué punto puedo saber que me he arrepentido de suficientes de mis pecados para ser salvo? Porque nadie va a ser perfecto y aún estas personas confunden más porque ellos dicen, bueno, todos pecamos, pero si no hay un arrepentimiento, claro, entonces no se salvo. Entonces, ¿yo cómo sé de cuántos pecados o cuáles pecados me tengo que arrepentir? Es confuso, porque lo que están haciendo ellos, están añadiendo obras a la salvación. Lo que no es confuso es decir, mira, antes creías que los sacramentos te salvaban. Antes creías que tenías que hablar en lenguas como evidencia de salvación. Antes creías que tenías que hacer buenas obras y perseverar para ser salvo. Ahora ves que la Biblia dice que solo por fe, y una vez que eres salvo para siempre.
has cambiado tu mente. Eso es claro, eso es sencillo. Lo que no es claro es tratar de confundir a la gente y nunca pueden saber cuándo realmente son salvos. Otro punto, entonces, mi primer punto es que salvación es por fe, no por obras. Segundo punto es salvación es eterna. Mi tercer punto es que el arrepentimiento simplemente es un cambio de mente, no es dejar de pecar. Mi cuarto punto es que la manera de creer es a través de invocando el nombre del Señor. Romanos 10, mira el versículo 8. Romanos 10, 8. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. Entonces Pablo está explicando. Lo que va a decir, ahorita dice, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Está explicando cómo ponemos nuestra fe en Jesús. Versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces aquí hace muy claro la manera de creer es a través de confesar con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón. Y no son dos cosas, es la misma cosa. He escuchado a algunas personas tratar de explicar esto y yo no creo que los hacen con malicia, pero yo creo que puede ser un poco confuso. Que he escuchado a personas que explican esto que dicen, bueno, la Biblia dice que hay dos cosas que tienes que hacer para ser salvo. Confesar con tu boca y creer en tu corazón. Pero es la misma cosa, no son cosas diferentes. Porque alguien que realmente cree en su corazón va a confesar con su boca y le va a pedir a Dios que le salve. Y si alguien confiesa con su boca, pero no cree en su corazón, entonces realmente solo dijo palabras. Es la misma cosa, es la manera de creer, la manera de recibir el regalo de Dios, es a través de simplemente pidiéndole a Dios que nos salve, pidiéndole a Dios por la salvación. Y es el patrón que ves en la Biblia. Cuando personas van a Jesús para ser sanados, muchas veces ves que ellos están pidiendo que, por favor, sáname, por favor, ¿verdad? Ten misericordia de mí. El ciego está gritando, ¿verdad? Y que, hijo de David, ten misericordia de mí. Está pidiendo salvación, está pidiendo sanación, que es un símbolo físico de salvación. Y también vemos cuando Ananías va a Pablo en Hechos, cuando lo está recontando, en Hechos 22, 16, la parte postrera de eso, dice, y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Ananías le dijo a Pablo, la manera de lavar tus pecados es a través de invocar el nombre del Señor, pidiendo a Dios que te salve. Mira el versículo 13 de Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? Entonces, aquí vemos otra vez que tienes que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Esa es la manera de obtener salvación. Y hay diferentes ataques a esta doctrina. Un ataque claro es personas que simplemente dicen, bueno, no tienes que invocar el nombre del Señor para ser salvo. No tienes que pedir. Eso es una obra. Eso es un argumento menso. Esas personas son estúpidas. La Biblia es clara que tenemos que invocar el nombre del Señor. Tenemos que pedirle a Dios que nos salve. Está a través de toda la Biblia. Todo el Nuevo Testamento vemos eso. Pero otro ataque que a veces he visto es personas que dicen, bueno, tienes que invocar el nombre del Señor, pero si esa persona realmente lo creyó, ellos mismos tienen que hacerlo por sí mismos. No le puedes ayudar a alguien a invocar el nombre del Señor. Ellos solitos de ellos tienen que nacer. Y de hecho en la última iglesia que estábamos, me acuerdo mis papás diciéndome que fueron a ganar almas con alguien. Estaban visitando a alguien que habían visto la semana pasada. Y entonces le estaban contando que había un niño que quería ser salvo, le predicaron el evangelio y una muchacha le iba a ayudar a invocar el nombre del Señor y la otra señora con la que iba le dice, oh no, es que no le puedes ayudar a hacer la oración. El niño, él tiene que orar solito. Los del niño no oraron con él y el niño no fue salvo por lo menos no ese día. Y eso es basura, eso es una estupidez. Decir, bueno, es que ellos mismos solitos tienen que orar. No. Está bien ayudarles a hacer esa oración. Si alguien solito puede, está bien, pero no hay nada malo con ayudar a alguien a hacer esa oración. ¿Verdad? Si vas con un niño a un restaurante, a veces creciendo,
No sé si a ustedes les pasó, pero vas a un restaurante y quizás tienen un poco de pena o quizás está un poco miedoso y el papá le ayuda al niño, ¿verdad? Dile que quieres un número 1. Y al niño, oh, quiero un número 1. Oh, realmente no lo pidió. ¡Qué estupidez! No, está bien, le podemos ayudar a alguien a hacer la oración porque no son las palabras mismas, no son las palabras que importan, lo que importa es la fe en el corazón y pidiendo eso en fe. Entonces, hay diferentes ataques que se hacen en contra de invocar el nombre del Señor. Personas quieren complicarlo, quieren hacer la salvación más difícil de lo que es. Si alguien genuinamente cree en su corazón y yo le ayudo, mira, di estas palabras: Señor Jesús, soy pecador, sé que soy pecador, sé que merezco el infierno, por favor, sálvame. Y ellos repiten esas palabras, ellos son salvos. No tengo que poner esta complicación de, bueno, ¿realmente fue genuino? ¿Realmente fue sincero? ¿Realmente lo creyó? ¿Realmente por qué no lo dijo él mismo? Mira, en nuestro mundo muchas personas no saben cómo orar. Muchas veces ellos tienen pena de orar en frente de alguien que ellos perciben que que es más religioso que ellos o que sabe más la Biblia, porque no quieren parecer como que no saben mucho. Entonces está bien simplemente decir, mira, déjame ayudarte a hacer una oración para pedirle a Dios que le salve. Vayan conmigo a Romanos 5. Entonces, mis primeros 4 puntos fueron que salvación es por fe, no por obras. La salvación es eterna, nunca se pierde. El arrepentimiento simplemente es un cambio de mente. Hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Es la manera de creer en Jesús. Y número 5, simplemente quiero ver de qué somos salvos. Otra manera que a veces se genera polémica o confusión es en esta pregunta: ¿de qué somos salvos? ¿Verdad? Porque estamos hablando de salvación. Salvación significa rescatar. Pues ¿de qué estamos siendo rescatados? Y yo creo que lo podemos contestar de varias maneras, dependiendo de perspectiva. Y yo no creo que está mal, pero yo creo que tenemos que entender qué se está diciendo y qué es lo que la Biblia está enseñando. Entonces, una respuesta muy sencilla: ¿de qué estamos siendo salvos? La respuesta más sencilla es decir del infierno. Estamos siendo salvos, rescatados del infierno. Y la Biblia sí dice esto. Porque hay algunas personas que dicen, bueno, la Biblia no dice que somos salvos del infierno. La Biblia dice que somos salvos de nuestros pecados. Pero mira, la Biblia dice ambos. Y yo no creo que está mal decir, mira, estamos siendo rescatados, estamos siendo salvos del infierno. No hay nada malo con eso. La Biblia explica eso. Mira Romanos 5, versículo 9. Dice, mucho más, ahora estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El infierno es la manifestación de la ira de Dios. En Juan 3:36 dice que el que no cree en él, el incrédulo, la ira de Dios está sobre él y cuando muere va al infierno. Entonces mira, si somos salvos de la ira, estamos siendo salvos del infierno. Vayan conmigo a Mateo 1. Hay otros versículos que también expresan esta idea. No vamos a ir ahí, pero los voy a citar. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Entonces otra vez, otro versículo que dice que no estamos puestos para ira, no vamos a experimentar ira, somos salvos de la ira. Judas 23 dice, y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego. Entonces lo que estoy tratando de enseñar es que hay versículos en la Biblia que sí enfatizan que somos salvos de la ira de Dios, somos salvos del infierno, somos salvos de ya no experimentar eso. Yo creo que está bien. Si alguien quiere explicar salvación, mira, somos salvos del infierno. Yo no creo que hay nada malo con eso. La Biblia dice eso. Es algo que es cierto. Somos salvos del infierno. Pero también la Biblia dice que somos salvos de nuestros pecados. Y aquí es donde gente les gusta confundir lo que la Biblia está diciendo. Okay. Y quiero tratar de explicar esto. Mateo 1, mira el versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, otra manera que pudiéramos contestar esta pregunta: ¿de qué estamos siendo salvos? Del infierno, correcto. ¿De qué estamos siendo salvos? De nuestros pecados. Cuando yo fui salvo de mis pecados. Es lo que la Biblia está diciendo aquí en el versículo 21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fui salvo de mis pecados. Pero ¿qué significa esto? Porque lo que los falsos profetas quieren enseñar es, bueno, es que si sigues en tus pecados, si sigues pecando, entonces realmente no fuiste salvo porque somos salvos de nuestros pecados. Pero la Biblia explica que nadie es sin pecado, nadie es perfecto. Entonces eso no es lo que la Biblia está diciendo.
La Biblia no está diciendo, bueno, es que si no tuviste un cambio radical, es que si no paraste de fumar y tomar y fornicar, entonces realmente no fuiste salvo porque somos salvos de nuestros pecados. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo es que en un sentido espiritual somos salvos de nuestros pecados. Cuando yo fui salvo, yo soy salvo de mis pecados en mi espíritu, en mi alma. La salvación es espiritual. En mi cuerpo no cambió, en mi carne no cambió nada. Mi carne va a seguir pecando. Hasta el día que yo muera, yo voy a pecar en esta tierra. Entonces, mi carne no experimentó esta salvación, es mi espíritu, es mi alma que experimentó esta salvación. Y eso es lo que va a ir al cielo. Y un día voy a tener un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo, que también va a estar en el cielo ahí. Pero lo que hay que entender es que es una salvación espiritual. Pero también está correcto decir que fuimos salvos de nuestros pecados. Vayan conmigo a Juan 8. Juan 8. La manera que yo veo esto, o la manera que yo creo que pudiéramos entender esto, es yo creo que podemos decir que ser salvo del infierno es la consecuencia, una de las consecuencias prácticas de la salvación, pero en una manera más grande, podemos simplemente decir que somos salvos de nuestros pecados. Y al ser salvo de mi pecado, yo también soy salvo de la consecuencia del pecado, que es el infierno. Entonces yo creo que así se puede entender que en una manera más abierta, más grande, soy salvo de mis pecados y la consecuencia práctica o la consecuencia directa para mí es que ya no voy a ir al infierno. Mire Juan 8, versículo 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mire el versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces aquí la Biblia está diciendo que si alguien no cree en Jesús, muere en sus pecados. Pero si alguien cree en Jesús, ¿sabes qué? Ya no están sus pecados, porque fue salvo sus pecados, espiritualmente, no físicamente. Ellos quizás van a seguir pecando, van a seguir batallando con ciertos pecados, van a seguir haciendo ciertos pecados, todavía son capaces de hacer muchos pecados, pero lo que estoy diciendo en sentido espiritual, la persona que creyó en Jesús ya no está en sus pecados, pero el que no cree en Jesús, esa es la persona que muere en sus pecados. Vayan conmigo a 1 de Juan. Lo que la Biblia enseña es que ya que yo creo en Jesús, mi espíritu es vivificado y es hecho perfecto. Y cuando ya creo en Jesús, ya en mi espíritu ya no puedo pecar. Y por eso puedo ir al cielo. Por eso mi espíritu puede ir al cielo, mi alma puede ir al cielo. Y en ese sentido, yo fui salvo de mis pecados. En Efesios 2, 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces en Efesios 2 explica que estábamos muertos en delitos y pecados antes y que Dios nos dio vida. Entonces, en ese sentido podemos entender, oh sí, fui salvo de mis pecados, estaba muerto en mis pecados y ahora tengo vida, ahora ya no estoy muerto, ahora mi espíritu ha sido vivificado. 2 Corintios 5, 17 dice, de todo modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, estos son versículos que tienen verdad, son verdades. Yo no estoy diciendo que no. Pero estos versículos no están enseñando que si alguien realmente es salvo va a tener una transformación radical. Que si alguien realmente es salvo, entonces ya va a dejar de hacer los pecados que hacía antes y ya ni siquiera va a tener ese deseo. Eso no es lo que están enseñando estos versículos. Lo que están enseñando los versículos es que al momento de ser salvo, tengo una transformación, pero es espiritual, es adentro, no necesariamente se ve afuera. 1 Juan 3, mira el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero mira el versículo 10 de capítulo 1. Versículo 10 de capítulo 1 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Entonces aquí
en el capítulo 1 dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Que la palabra de Dios no está en nosotros. Pero después en 1 Juan 3:9 dice que si estamos nacidos de Dios, no peca. ¿Cómo reconciliamos esto? Pues lo que la Biblia está enseñando es que en nuestra carne, en nuestro cuerpo, siempre vamos a pecar. Y si alguien en esta vida llega a decir, mira, yo nunca peco, yo ya no hago malas cosas, entonces está mintiendo. Sabemos que está mintiendo porque todos pecamos. No importa qué tan buen cristiano seas, vamos a pecar. Pero en 1 Juan 3:9 lo que dice es que lo que es nacido de Dios no peca. Tampoco puede pecar porque es nacido de Dios. Pero ¿qué es nacido de Dios? Es mi espíritu, mi alma, es espiritual. Mi cuerpo no ha nacido de nuevo. Mi cuerpo no fue cambiado. Tengo la misma carne que tenía antes. Entonces, si antes me gustaba tomar, si antes me gustaba fumar, si antes me gustaba ir a las pachangas, ¿sabes qué? Al ser salvo, eso no ha cambiado. En mi carne todavía tengo esos deseos. En mi carne todavía quiero hacer esas cosas. En mi carne todavía quiero eso. Pero lo que ha cambiado es que ahora en mi espíritu, ahora adentro, es diferente. Ahora mi espíritu no quiere esas cosas. Ahora el hombre interior, como la Biblia describe, o el nuevo hombre, ya no quiere hacer esas cosas. Y ahora tengo la habilidad de no hacer eso menos también. Pero lo que está diciendo aquí es que adentro, espiritualmente, ya no peco. Si alguien es salvo, técnicamente en su espíritu, en su alma, ya no peca. Y no puede pecar, porque ya ha nacido de nuevo. Vayan conmigo a Romanos 7. Yo creo que Romanos 7 también explica este mismo concepto. Entonces estoy tratando de ser claro. Lo que la Biblia está enseñando es, mira, al ser salvo, soy salvo de mi pecado. Soy salvo de mis pecados. Pero ¿qué significa eso? Es una salvación espiritual, es una salvación interna. No es mi carne. No está diciendo que tengo que cambiar físicamente. No está diciendo que tengo que dejar de hacer ciertos pecados para realmente ser salvo. Lo que está diciendo es, mira, cuando fui salvo espiritualmente, adentro hubo un cambio radical en que antes estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora estoy vivo. Antes, ¿verdad? La Biblia dice que fuimos esclavos del pecado y ahora soy libre. Entonces hay un cambio adentro que ocurrió, pero tengo la misma carne. Y ahora hay una lucha entre el espíritu que quiere desear hacer lo bueno, el espíritu que quiere desear obedecer a Dios, y ahora la carne quiere que siga pecando. La carne quiere que siga haciendo los mismos pecados de antes. Romanos 7 explica esto. Mira el versículo 14. Voy a tratar de apurarme por el tiempo. Pero dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Entonces Pablo mismo se llama carnal. Versículo 15. Pues lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Entonces aquí Pablo está describiendo la batalla, la lucha que él mismo tenía con su carne. Dice que lo que aborrece, eso es lo que hace. Y lo que no quiere, y lo que quiere hacer, eso no lo hace. Y note que dice que en su carne no mora lo bueno. En su carne no está el querer ir a la iglesia. En su carne no está el querer parar de tomar. En su carne no está el querer parar de fumar o parar de ir a las pachangas o parar de ver a mujeres con lujuria. En su carne no está eso. Eso es el espíritu es el que quiere parar esas cosas. En la carne no, la carne quiere seguir haciendo esas cosas. Mira el versículo 19. Porque no hago lo bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Entonces, en cierto sentido, puedes decir, mira, cuando yo peco, realmente no soy yo quien está pecando, es mi carne. Ahora, esto no es excusa para decir, bueno, mi carne hace lo que quiera. Lo que la Biblia explica es que nosotros deberíamos de tener control, dominio propio y controlar nuestra carne. Pero lo que estoy diciendo es que, mira, Pablo está diciendo, en su espíritu, él no está pecando. En su espíritu, en el hombre interior, en realmente quién es Pablo, no está pecando. Es por tener la carne que nos causa pecar. Versículo 21. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí Pablo otra vez describe esta lucha. Dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior yo quiero hacer lo bueno. En el hombre interior yo quiero servir a Dios. Pero ¿sabes qué? También hay otra ley en mis carnes que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces lo que estoy diciendo es que el cristiano, la persona que es salva, en el hombre interior quiere hacer lo que es correcto. En el hombre interior no tiene pecado. El hombre interior quiere siempre obedecer a Dios. Pero es la carne que no quiere hacer esas cosas. La carne que quiere seguir pecando. Y en el cristiano hay esta lucha. Dices, bueno, ¿por qué algunos cristianos parece que viven mejores vidas que otras personas? Que otros cristianos. Y la respuesta es porque la realidad es, nunca vamos a quitarnos esta carne, pero dependiendo de qué alimentamos más, es quien va a manifestarse más. Si yo estoy todo el día, todos los días, solo en la carne, haciendo los placeres de la carne, en pecado, ¿sabes qué? Yo voy a presentarme muy carnalmente. Pero si yo estoy orando y leyendo la Biblia y pasando tiempo con Dios y viniendo a la iglesia y teniendo compañerismo con los hermanos, ¿sabes qué? Probablemente se va a manifestar más el lado espiritual y se va a manifestar más, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer la voluntad de Dios en mi vida. Pero no significa que esta persona no es salva o que esta persona es más salva. Lo que solo está diciendo, mira, esta persona está alimentando más el espíritu que la carne. Entonces, como cristianos deberíamos de querer alimentar más el espíritu que la carne. Pero lo que estoy diciendo es, mira, esta es la realidad. Esto es lo que la Biblia está diciendo cuando somos salvos de nuestro pecado. ¿Qué significa eso? Espiritualmente, el hombre interior, antes nunca quería hacer lo bueno. Antes de ser salvo, no quería hacer lo bueno. No tenía el hombre interior, ¿verdad? Estaba muerto. Ahora estoy vivo. Ahora he sido vivificado. Ahora en el hombre interior yo quiero hacer lo bueno. Yo quiero servir a Dios. Pero mi carne no quiere hacer eso. Entonces es muy posible que alguien, un cristiano, alguien que es salvo, siga pecando y haciendo peores pecados aún que hacía antes. No significa que realmente no es salvo, solo significa que está dejando la carne ganar en vez de dejar el espíritu ganar. Pero te aseguro que adentro de ellos, en algún lugar, ellos tienen algún deseo de servir a Dios, pero no están obedeciendo eso, están obedeciendo el deseo de la carne en vez, porque no tienen dominio propio. Entonces, solo quería explicar eso porque mucha gente trata de confundir. Y yo he escuchado a un bautistas que tratan de confundir a la gente diciendo, bueno, si todavía deseas esa caguama, si todavía deseas tus pecados, entonces realmente no fuiste salvo porque somos salvos de nuestros pecados. Pero eso no es lo que significa esa frase. Esa frase no está explicando eso. Eso es doctrina falsa. Entonces mis 5 puntos simplemente eran que salvación es por fe, no por obras. La salvación es eterna, una vez salvo, siempre salvo, nunca lo puedo perder. ¿Verdad? El arrepentimiento simplemente es un cambio de mente, no es un cambio de obras o dirección. Invocando el nombre del Señor es la manera de creer en Jesús. Y simplemente ¿de qué somos salvos del infierno. O puedes decir somos salvos de nuestros pecados. Pero eso está hablando de una salvación espiritual, no una salvación física de la carne. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por venir a nuestra vida, Dios. Gracias, Dios, por la salvación que nos das, Dios. Gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a venir a este mundo, a morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar el tercer día. Gracias, Dios. Solo por fe que podemos recibir. Y gracias, Dios, por salvarnos del infierno y nunca vamos a ver esa pena. Pido que bendigas el servicio que es de porvenir en inglés, también la ganancia de almas que se va a hacer hoy. Y pido esto en el nombre de Jesús. Amén.